hermanos. Espero que estén todos bien. También a los amigos que van a estar escuchando esta pequeña reflexión acerca de aquello que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de sus criaturas. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 21 y 22. Esta etapa de la historia de Israel se caracteriza por ser un tiempo donde, dice la palabra de Dios, todos hacían lo que mejor les parecía. En otras palabras, hermanos, cada uno andaba por su cabeza. Y otra característica de este tiempo es que el pueblo de Israel mezcló lo sagrado con lo pagano. Comenzaron a adorar a Dios, pero también adoraba a otros dioses cananeos que hacían o procuraban hacer del Dios eterno, de Jehová de los ejércitos que ellos conocieron, un Dios a la medida de ellos, un Dios conforme al corazón de ellos. Israel perdió el norte. No procuraban ser conforme a la voluntad de Dios, sino ellos le amoldaron a Dios, le conformaron a Dios a su medida, como ellos querían. Esa característica tenía este tiempo. Estamos hablando del tiempo de los jueces, el final del tiempo de los jueces y el inicio con Samuel de una época donde Dios comenzó a levantar profetas para gobernar y dirigir al pueblo de Israel, y a través del profeta comunicar Dios su voluntad, sus advertencias, también sus bendiciones al pueblo. Y en este interín es que vamos a leer ahora en el primer libro de Samuel, como ya dije. Si el hermano Cristian me puede leer fuerte, por favor. Capítulo 4, versículo 21 y 22. Versículo 21 y 22 primero de Samuel. Y llamó al niño y clamó, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo, pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Muchas gracias. Esto es lo que todos pensaron, aún los israelitas pensaron que la gloria de Dios había sido traspasada porque el arca había pasado en manos de los filisteos. Les comento rápidamente el contexto histórico. Los filisteos armaron un ejército para atacar a Israel. Israel armó la suya y vinieron, se enfrentaron y murieron muchísimos israelitas en el primer enfrentamiento. Tal así que ellos pensaron, vamos a mandar traer el arca de Jehová hasta este lugar y Jehová nos va a dar la victoria. Así es que vinieron, hermanos, y vinieron con el arca los dos hijos de Elí, quienes al traer el arca en medio del ejército de Israel, dice que el ejército de Israel comenzó a gritar a tal punto que la tierra tembló. Dice. Los filisteos escucharon y sintieron el movimiento y dijeron, estamos perdidos, porque trajeron el arca de Jehová y nos va a matar a todos nosotros. Así que, filisteos, esfuércense y vamos a pelear contra el Dios de Israel. Saben, hermanos, que, como dije ya, en ese tiempo estaba el pueblo de esa manera. Imagínense, un pueblo rebelde, un pueblo que estaba en pecado contra Dios. Le puso a su Dios único, verdadero y eterno a la misma altura de los otros dioses cananeos. Y de repente quieren que venga el arca y que les dé la victoria. Aparte de eso, hermanos, en Silo, donde estaba el tabernáculo y donde estaba en ese momento el arca, estaba sucediendo también un pecado muy particular. Los dos hijos de Elí y Elí
el pecado que estaban cometiendo en ese lugar sagrado, que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Hermanos, los hijos de Elí y Elí estaban menospreciando la adoración a Dios. Es decir, un israelita se iba con su sacrificio al tabernáculo en Silo para presentar a Dios un holocausto de paz. ¿Y qué hacían los hijos de Elí? Dice que antes de que se hiciera la ceremonia así como Dios había determinado, ellos ya le enviaban a su criado y le decía al israelita que venía a adorar a Dios. Finés, era uno de los hijos, quiere la espaldilla del cordero que has traído. Y si no me vas a dar, te lo voy a tomar a la fuerza. Y así dice, hermanos, que los hijos de Elí, sacerdotes de Dios, menospreciaban, despreciaban, no valoraban la adoración a Dios. Encima de eso, dice, hermanos, que ellos se acostaban con las mujeres que hacían guardia a la noche en el tabernáculo. Imagínense todo lo que estaba sucediendo dentro del tabernáculo de Dios. Y luego Israel, ya les dije cómo estaban, y ahora quieren mandar traer el arca para que Dios le dé la victoria. Evidentemente, hermanos, la victoria fue de los filisteos. Dios no estaba con ellos. Dios no estaba allí. Ellos, hermanos, le dieron un poder místico al arca. Ellos pensaron que el arca era Dios. ¿Me entienden? Y el arca es un símbolo nomás. Era algo visible que intentaba recordar al pueblo de Israel que el Dios santo, santo, santo moraba en medio de ellos. Y esa arca tenía que hacerles recordar a ellos que así como Dios era santo, santo, santo y estaba en medio de ellos, ellos estaban llamados a ser santos también, como Dios es santo. Ese era el único objetivo de aquel arca. Y los filisteos y tanto los israelitas pensaron que la gloria de Dios había sido traspasada. En otras palabras, los filisteos pensaron, hemos vencido al Dios de Israel. Cuenta la historia, hermanos, de que el arca ciertamente pasó a mano de los filisteos, fue llevado a 3 ciudades. En la primera ciudad donde fue, el nombre de la ciudad, les voy a decir, ahí ustedes tienen también en su libro, si alguien me ayuda ahí en los versículos que le hice leer al hermano, pues está. Recuerdo que Gad, Ecrón y Asdod. En la ciudad de Asdod fue llevado, y ahí estaba el templo de Dagón, el dios principal de los filisteos. Dicen, por ahí yo escuché que tenía la cabeza de un toro, pero según se encontró en algunas paredes, algunos dibujos, ese dios tenía la forma de la mitad de un hombre y la mitad de un pez. Porque la palabra Gad tiene relación con eso. O sea, y ese era el dios principal de los filisteos. Entonces, ¿qué hicieron normalmente los cananeos? ¿Qué hacían? Cuando conquistaban una ciudad, un país, agarraban su dios, a quien vencieron, y lo ponían delante del dios de ellos, como quien está al servicio del ídolo. En este caso, trajeron el arca y pusieron frente a Dagón en su templo. Entonces Jehová, la idea era que Jehová quedaba al servicio del dios Dagón. Cuenta, hermanos, allí la historia de que al otro día fueron a revisar en el templo y encontraron que Dagón estaba extendido, caído en el suelo. Lo levantaron de nuevo, le dejaron otra noche y al otro día lo encontraron ya decapitado al Dios de los filisteos. Dios estaba demostrando, hermanos, que la aparente victoria que los filisteos tuvieron no era de ninguna manera victoria. Salieron perdiendo demasiado grande porque Dios, aparte de demostrarles que ese ídolo no es nada, ni nadie, porque Dios es el único verdadero y eterno, comenzó a castigar a los de Asdod con tumores. Comenzaron a enfermarse, hermano. Dice, se llenó de ratas la ciudad y las ratas trajeron una enfermedad muy conocida hoy que se manifiesta con tumores
con úlceras. Entonces los de Ecrón dijeron, vamos a enviar a, los de Asdod dijeron, vamos a enviar a Gat el arca, porque acá nos va a matar a todos. Fue enviado a Gat, la misma cosa. Los de Gat dijeron, vamos a enviar a Ecrón, las 3 ciudades principales de Filisteo, de los filisteos. Y también lo hizo eso. Entonces, en un momento dado, desesperado la gente, porque ya la peste agarró toda la ciudad, todas las ciudades. Los príncipes filisteos le piden un consejo a los sacerdotes de Dagón, y los sacerdotes de Dagón le dicen, envíen otra vez el arca a Israel y pongan allí ofrendas de oro. Le enseñó todo. Los filisteos otra vez no creyeron tanto. Esto tiene que ser casualidad. Los ratones salieron de algún lado y nos infectaron. Entonces dicen los filisteos, vamos a poner una carreta al arca con una vaca que tiene ternero, que normalmente donde quiera que vos le lleves, ¿qué va a hacer la vaca, mamá? Va a darse vuelta y va a ir donde está su ternero, y al ternero le vamos a encerrar en un lugar para que no pueda salir. Y si la vaca, a pesar de esa reacción natural que tendría que haber en él, o en ella, perdón, igual se va a Israel, quiere decir que el Dios de Israel fue el que nos castigó aquí. Le pusieron, como dijeron, hermanos, y le ladraron a la vaca. Milagrosamente, la vaca, hermano, emprendió su camino hacia Israel y llegó a Israel con el arca. En ningún momento, hermanos, ese instinto materno hizo ni siquiera que la vaca intentara dar vuelta. Ahí se convencieron los filisteos. Es decir, ellos jamás vencieron a Jehová de los ejércitos. El problema por el cual se suscitó eso era el pecado de su pueblo, el pecado de Israel, que Dios estaba tratando. Y de paso, le convenció también a los filisteos, hermanos. Nunca más se animaron a pelear contra el Dios de Israel. Se animaban a pelear contra Israel, pero nunca más contra el Dios de Israel. Aprendieron la lección. Hermanos, este pasaje nos recuerda claramente a nuestro Señor Jesucristo. En el ojo, hermano, les da. Así como el arca que simbolizaba la presencia de Dios fue a parar en manos de los gentiles, de los paganos. Así también nosotros sabemos que el Señor Jesucristo fue entregado a los gentiles. Fue humillado el Hijo de Dios al ser entregado en manos de los gentiles. Mateo capítulo 20, versículo 19 nos enseña eso. Y empezó el otro día, estuvimos también considerando eso, que fue un espectáculo lo que pasó ahí. Jesús fue entregado, fue burlado, azotado, escupido. De todo recibió en ese lugar. El mundo y Satanás pensaron de que estaban venciendo a Dios, de que estaban venciendo al Hijo de Dios. Siendo entregado, hermanos, en la cruz, nosotros sabemos por el libro de Isaías que presenta de una manera tan puntual lo que pasó con Jesucristo. Dice que Él fue molido por nuestros pecados. Nunca fue vencido por el mundo. Jesucristo se entregó, hermanos, por cada uno de nosotros, porque nuestros pecados que nos estaban condenando eternamente, lejos de nuestro Creador en aquel lago de fuego que fue preparado para Satanás, es lo que Él absorbió en esa cruz. Y Él mismo dijo, yo lo entrego, nadie me lo quita. Y dejó, hermanos, que el mundo y Satanás le matasen de la peor manera que una persona puede morir en aquel tiempo, como el peor de los delincuentes. Y todo eso, hermanos, por vos y por mí. Él cargó con nuestros pecados. La Biblia dice que Él nunca pecó, que Él fue, es y será sin pecado. El justo por los injustos. Entonces, si allí el Señor permitió, hermanos, ese pecado de muerte, esa muerte de cruz que dice Filipenses, porque estaba dando su vida por nosotros. La aparente derrota fue más bien
una gran victoria. Vamos a leer, hermanos, por favor, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57, donde encontramos unos de los pasajes que nos habla justamente de que la aparente derrota que estaba sufriendo el Señor Jesucristo en la cruz de Calvario, más bien era el proceso de una gran victoria para vos y para mí. Dice versículo 57 de Primera de Corintios, capítulo 15. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo resucitó al tercer día y aquellos ángeles le dijeron a los que vinieron en la tumba, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Hermanos, la victoria del Señor Jesucristo fue completa. El sacrificio por nuestros pecados fue completo cuando Él dijo consumado es. Y Él venció en esa cruz al resucitar al tercer día al mundo, al pecado, a Satanás y a la muerte. Por eso en este mismo pasaje dice, hermanos, que la muerte es absorbida por la victoria que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Ni la muerte tiene poder hoy sobre nosotros, porque la muerte para nosotros se convirtió en una amiga, en un amigo, ya que es el paso que nos va a permitir el día de mañana estar en la presencia de Dios. Hermanos, no se debe menospreciar la adoración a nuestro Dios. Es importante entender eso. Esta convocatoria solemne lo hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Creador, nuestro Redentor. No le demos, no igualemos el valor que tiene nuestro Señor y su sangre preciosa con otra actividad, con otra cosa o con otra persona. ¿Y cuando yo lo hago, hermanos? Cuando dejo que alguna situación que lo puedo, que está en mi voluntad decidir, dejo de que me ataje a venir a adorar a mi Señor, a mi Salvador, ¿me entiende? Cuando yo decido que, pudiendo yo haber decidido no trabajar, decido trabajar un domingo y no venir a adorarle al Señor, le estoy poniendo a Dios en el mismo valor que Él tiene para mí. Porque el domingo, hermanos, es el día del Señor. Todos los días es el día del Señor, pero el domingo, en la palabra de Dios misma aparece que es el día del Señor. Porque Dios siempre, hermanos, quiere que su pueblo se desocupe un día y su corazón y su mente esté pensando en Él y esté recordando las bendiciones que hemos recibido, como la que estamos nosotros recordando esta mañana. Entonces, el pecado de Israel era que le igualó a Dios, a su Dios, con aquel objeto, que simplemente era un objeto, un símbolo. De paso, hermanos, el pan y las copitas con jugo de uva, hermanos, no tienen ningún poder místico. Son solamente símbolos. No creamos, hermanos, que porque tomamos y comemos esto, estamos ya recibiendo alguna unción especial, alguna bendición. No, hermanos. Son simples objetos que intentan recordarnos de la presencia del Señor en nuestro corazón como el Rey y como el Señor de nuestras vidas y el Salvador. ¿Sí? Y que nosotros nos debemos a Él. Dice, uno murió por todos, para que luego todos vivan por aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es lo que intentan, hermanos, estos símbolos. Y no tienen ningún valor místico, sino solamente una conmemoración. Dice, el Señor le dijo a Samuel, cuando Samuel tenía 12, 13 años, le llama y le dice, porque Dios ya no le hablaba más a Elí. Porque Elí, ustedes saben, dice el Señor, también pecó contra Dios al menospreciar a Dios, al no valorar a Dios. Valoró más a sus hijos. ¿Quién no valora a sus hijos, hermanos? Díganme. Pero porque Elí no le disciplinó a sus hijos, porque la ley mandaba, hermanos, que por lo que
Los hijos de Elí hacían, ¿saben qué tenía que suceder con esos dos hijos? Dice la Biblia, ellos tenían que ser castigados y Elí no lo hizo. ¿Por qué? Porque valoró más a sus hijos, como cualquiera de nosotros. Pero el pecado está cuando lo valoramos algo, alguien o alguna circunstancia más que Dios. Entonces Dios le dice estas palabras a Samuel para que le diga a Elí. Palabras que fueron escritas en la ley de Moisés, en el Pentateuco. Allá al empezar Israel, Dios ya dijo esto. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo no honraré a los que me menosprecian. Hermanos, esta es una palabra un poco fuerte, pero es realidad, es verdad. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y de mañana. Si yo, hermanos, menosprecio la adoración a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no lo estoy honrando. Y dice el Señor, lejos esté de mí honrar a alguien que me menosprecie, sino que honraré y levantaré a aquel que me honra. Y Samuel es un ejemplo de eso. Samuel se convirtió en un profeta, en un juez, un instrumento de Dios valioso. Hermanos, esta solemne convocatoria es hecha por nuestro Dios, por nuestro Salvador Jesucristo, por nuestro Creador. El honrar y adorar su nombre con todo lo que somos y con todo lo que tenemos es un privilegio inmerecido que debemos observar con todo el corazón. No es bueno, hermanos, venir por obligación. No es bueno venir por el que dirán. No es bueno venir porque, bueno, el pastor Antolín pide, exige. Eso está malo. Del pastor Antolín y del que viene por esa razón. Hermanos, tenemos el privilegio de venir porque hemos conocido el amor de nuestro Dios. Hemos experimentado el amor de nuestro Dios. Y lo que somos y lo que tenemos, todo lo debemos al Señor. Examinémonos un poco, hermanos, ¿qué tenés en tu vida? ¿Qué sos en esta vida que el Señor no te haya dado? Empezando por ser un hijo de Dios y estar bajo las bendiciones del reino. El ser heredero de toda la gloria de Dios. El haber sido bendecido con toda bendición espiritual. ¿Qué tenés o qué sos? ¿Qué tengo? ¿Qué soy? Que no haya recibido por gracia de mi Señor. Y lo menos, hermanos, que el Señor merece es que yo le adore con devoción. Le adore con todo el corazón. Y que esta mañana el Señor, hermanos, nos ayude a seguir adorándole y compartiendo estos símbolos, recordando, trayendo a la memoria todo lo que Él hizo por nosotros y todo lo que Él es para nosotros. Y que eso sea suficiente razón, hermanos, para que cada domingo este lugar, una vez que se pueda y se convoque, esté siempre, hermanos, llenos de cristianos, de hijos de Dios, que con todo el corazón lo reconocen y quieren adorarlo, porque fuimos objetos de ese amor tan grande e inmerecido. Que Dios nos bendiga, hermanos, con su palabra.